Hemos hecho gestiones para una entrevista muy especial con el doctor José Ruales, ministro de Salud Pública del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Estamos al tanto, al momento, a la expectativa para hacer el enlace vía Zoom. Hay algunos temas claves que vamos a conversar con él sobre las visitas sorpresas que se están llevando a cabo por parte del presidente de la República, inclusive a los hospitales públicos, y un poquito evaluar también la situación del sistema de salud nacional en el 2022 y las proyecciones 2023. Hasta tanto, conversando con Luisa María y Carlos Alberto. Me llama la atención, y esto lo vamos, ya estamos a ver, ya está listo la entrevista, porque igual para el editorial quiero invitar a nuestros amigos oyentes a analizar lo que el gobierno está conversando, acordando con el presidente de la República de Colombia, y ahí unas firmas de convenios y aspirando a que se erradique de raíz el narcotráfico y otros temas también. Bien, ya estamos entonces en contacto con el doctor José Ruales. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Doctor José Ruales, Washington Delgado lo saluda, le agradezco que nos atienda a esta hora. Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Forever vía Zoom. Muy buenos días, Washington, y a los oyentes de Radio Forever. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay algunos temas y siempre lo hemos venido, si se quiere, acumulando sobre la materia de salud pública. Quisiera comenzar esta entrevista agradeciéndole además, ¿no? ¿Cuál es la evaluación al momento que usted hace del sistema de salud público en el gobierno del presidente Guillermo Lasso del año 2022, una vez que están realizando y evaluando con estas visitas sorpresas, inclusive aquí en Guayaquil la semana anterior al hospital de Monte Sinaí? Bueno, primeramente lo que hemos observado es que hemos logrado recuperar las atenciones del sistema de salud en el año 2022, comparando con las atenciones que se hacían antes de la pandemia en el año 2019, ¿no? En el año 2019 se habían realizado alrededor de 42 millones de atenciones. Atenciones me refiero a atenciones de consulta externa, egresos hospitalarios, hospitalizaciones, cirugías, atenciones de emergencia. Durante la pandemia, debido a todo el problema que se produjo, especialmente de uso casi exclusivo de los hospitales para atención de enfermos respiratorios, la atención en el Ministerio de Salud a los pacientes que no son afiliados al IES, digamos, bajó a 30 millones de atenciones, es decir, alrededor de 12 millones de atenciones menos, casi al 50%. Esto hemos ido logrando recuperar, para eso hicimos ese plan Fénix, para ir recuperando las atenciones, pero al hacerlo tuvimos que ir mejorando también muchos servicios, es decir, habían problemas que justamente antes de la pandemia el gobierno anterior había eliminado muchos recursos, mucho personal a nivel del Ministerio de Salud. Se eliminaron distritos en el territorio nacional, es decir, estábamos en una situación precaria también de recursos y de la infraestructura, del equipamiento, ¿no? Esto fue agravado durante esos 2 años. El año pasado logramos ya superar 45 millones de atenciones. Nosotros tenemos una población objetivo que está alrededor de los 12 millones de personas, el resto están en los diversos seguros públicos o una parte en la atención privada, y eso significa que estamos tratando de llegar a las 3 atenciones per cápita al año, que es el monto que tenemos programado. Lo importante es que este aumento, especialmente en las atenciones de consulta externa, se ha dado principalmente por un aumento de las atenciones preventivas, que es el objeto
del gobierno el trabajar en la prevención en las enfermedades, empezando por el embarazo, por los niños menores de 5 años y por la detección temprana de enfermedades. Entonces hemos logrado superar más del 50% de las atenciones de consulta externa son atenciones de prevención de la salud, y también estamos recuperando la atención hospitalaria, que ya ha subido sobre las 540,000 egresos hospitalarios, ¿no? Aquí tenemos todavía una alta demanda debido a procesos quirúrgicos que quedaron pendientes, que no se pudieron hacer durante la pandemia, y por lo tanto hay todavía una lista de espera que estamos buscando resolver, ¿no? Uh-huh. El otro problema era el tema de abastecimiento. Ya hemos logrado también recuperar todos los procesos de abastecimiento, eliminar aquellos métodos de abastecimiento que podrían ser sujetos de corrupción, especialmente eliminando las compras directas a través de los hospitales a precios diferentes en diversos hospitales. Más o menos ya tenemos cerca de 400 ítems, medicamentos que están ya en el catálogo electrónico. Este año vamos a comprar más de $90 millones por catálogo. ¿Qué quiere decir eso? Antes los medicamentos se compraban en cada hospital y se hacían a través de intermediarios, no necesariamente directamente al fabricante, al laboratorio o al distribuidor principal. Y esas mafias eran grupos que compraban a medicamentos a los fabricantes y los revendían a los hospitales a diferentes precios, a veces duplicando el precio. Lo que hemos hecho es que ya logramos que 400 medicamentos estén en el catálogo electrónico, es decir, que haya habido una subasta, un concurso de precios entre los fabricantes o los proveedores. Ya se define un valor, un precio, una marca, un producto que es el que va a venderse en el sector público a través de la tienda electrónica del CERCOP. ¿Qué es la tienda electrónica? Es decir, una vez definido eso, ese medicamento está ya en el CERCOP, en el servicio de compras públicas, que funciona como Amazon, ¿no? Entonces, el director del hospital entra y puede escoger el medicamento al precio que está definido, al proveedor que está establecido. Ya no tiene discrecionalidad para negociar. Y no hay el intermediario tampoco. Claro, estamos ahorrando, además, hemos ahorrado casi $60 millones, porque los precios varían entre menos 10% o menos 80% del costo referencial, mientras que antes se compraban al valor referencial o por encima de él. Básicamente, el establecer estos mecanismos además nos ayuda en el tiempo. Antes los contratos se negociaban por 3 o 6 meses. Ahora, al hacerlo de esta manera, dura 7 días el proceso de compra y 15 días para que se empiece a entregar los medicamentos de manera mensual. Esto más los otros medicamentos, más también la oportuna asignación de recursos, ¿no? Debido a la pandemia, muchos recursos se destinaron a las vacunas. Todo nuestro personal estaba movilizado a los centros de vacunación o atención de enfermos. Ahora, este año ya regularizamos, será el primer año en que ya tenemos nuevamente tanto el presupuesto para medicamentos, insumos, para contratación de personal, etcétera, fue asignado ya el mes de enero. Y eso nos ayuda muchísimo a poder empezar las compras de este año a tiempo. Doctor José Ruales, excelente, y esto realmente satisface escucharlo, que se está tomando la administración de la salud pública con responsabilidad. Pero yo quisiera, para la siguiente inquietud, dividirle su respuesta en 2 aspectos. Primero, los problemas coyunturales. Obviamente, en la parte administrativa, ustedes están tomando medidas para abastecimiento de medicinas, etcétera. Luego, quisiera detallar un poquito más estos temas. Pero vamos a la parte estructural, las políticas. Por ejemplo, usted nos ha hablado, como política estatal, atacar la prevención
y no la parte correctiva de la salud. Eso es muy positivo y lo venimos demandando los ecuatorianos hace muchos años atrás. Pero quiero preguntarle, usted tiene presente, obvio, que desde el gobierno de Rafael Correa se derivó la atención que debió prestar el sistema de salud público hacia el seguro social, creándole problemas al seguro social. En este sentido, ¿cuál es la política estructural que tiene el gobierno ecuatoriano de tal manera de fortalecer el sistema de salud, como usted lo está describiendo al momento? Y es más, yo creo que en el futuro, inclusive las partes de especializaciones, fortalecerlas para que no haya la necesidad de derivarlos o al seguro social o el seguro social derivando a la parte hospitalaria y clínicas privadas, doctor. Sí, en efecto, ¿no? Encontramos muchos problemas estructurales, ¿no? Y uno de ellos es el que usted bien menciona. En la práctica, durante el año pasado, por ejemplo, más bien se ha dado al contrario, ¿no? En la relación que había entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, debido a estos problemas de gobernabilidad que se dieron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la conformación de su consejo directivo y por lo tanto la toma de decisiones, también generó una crisis en el sector salud del Seguro Social, acompañado por el problema del COVID y el manejo, de tal manera que ambas instituciones tuvieron. El Ministerio de Salud ha empezado a surgir nuevamente con estas acciones. El año pasado ha sido el Ministerio de Salud quien ha recibido más de 2 millones de afiliados en el sistema del Ministerio de Salud, especialmente a nivel hospitalario en las zonas periféricas, ¿no? En el Napo, en Loja, en los lugares en donde la oferta del Seguro Social es menor a la del Ministerio de Salud. Y ese es como debe funcionar el sistema. Debemos trabajar entre el sector público para poder apoyar, compensar. Hay un mecanismo de pago que se hace de las derivaciones que se hacen entre el sector público, de tal manera que no es que se financien digamos, al seguro con fondos públicos, ni que el seguro financie con fondos de los afiliados, sino que eso se compensan finalmente. Pero como usted bien dice, eso requiere de una política de salud clara. Para ello nosotros hemos definido desde el mes de julio del año pasado una política de salud que está expresa en el Plan Decenal de Salud, donde definimos ya esas estrategias al mediano plazo y al corto plazo en 5 objetivos grandes, ¿no? El primero es trabajar intersectorialmente, porque el problema de salud no es un problema médico, es un problema de calidad del agua, de calidad del aire, de alimentación saludable, de espacios de recreación y actividad física, de acceso a los servicios básicos. La nutrición, doctor, que se está trabajando mucho con los niños desnutridos. Es verdad, por lo tanto está relacionado con el acceso por nivel educativo, por nivel de pobreza. Esos son los elementos que, por ejemplo, se están incluyendo en el plan de la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición, ¿no? No es un problema solamente de alimentar o de cuidar a los niños cuando se enferman, sino básicamente de dotarles de agua segura, de agua potable, y eso se hace con los GATS. Eso no lo hace el gobierno directamente ni el Ministerio de Salud. La segunda parte es trabajar en los riesgos y en la prevención, ¿no? Los riesgos son, por ejemplo, el hábito de fumar, que causa cáncer, que todos conocemos, el consumo de alimentos inadecuados, la obesidad, el sobrepeso, que genera diabetes tipo 2, que va a terminar en un infarto del corazón. Esas acciones que son ya los hábitos de vida, hacer ejercicio, alimentarse adecuadamente, evitar fumar, etcétera, tenemos que trabajar de una manera muy concreta. Y luego viene la prevención. En prevención tenemos 2 medidas que vamos a ponerle mucho énfasis este año. El uno es en la salud física, la salud de la gente. El otro es en la salud de la mente, en la salud mental. La prevención especialmente de problemas como la depresión, el suicidio
el consumo de drogas y también en la parte física el control de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, la diabetes, el cáncer, la hipertensión. En el cáncer tenemos un proyecto de $20 millones para hacer tamizaje de cáncer de cuello uterino y mama en las mujeres, cáncer de próstata en los hombres y cáncer de colon en todos, que son las principales causas de muertes y que los podemos detectar cuando están empezando o los podemos prevenir con la vacuna de HPV, del virus del papiloma humano, el cáncer del cuello uterino, o podemos evitar con la vacuna de la hepatitis, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos programas se manejen especialmente en unos centros de salud que tengan los especialistas, el personal, el laboratorio, los equipos adecuados de ecografía, etcétera, para manejar localmente. Por ejemplo, en la visita que hicimos a Monte Sinaí, identificamos el avance, pero lo que identificamos con el señor presidente es que no es suficiente. Habíamos hecho un plan de 2 años para poder dotar del personal completo al hospital, que son más de 3.350 personas, entre especialistas, enfermeras, tecnólogos, auxiliares, personal administrativo. El presidente ha autorizado entonces que se financie este año y que completemos este año todo el personal del Monte Sinaí y las 491 camas. Pero la atención de la zona norte de Guayaquil no se hace solo con un hospital de segundo nivel. Tenemos 33 centros de salud alrededor del hospital y es en una zona donde no hay otros servicios de salud. Esos centros de salud tienen que ser capaces de captar, de cuidar a las mujeres embarazadas desde que se embarazan, a los niños especialmente en los primeros 2 años de vida, aplicar todas las vacunas, evitar que se enfermen. Pero las diarreas, los problemas de infecciones o de infecciones respiratorias suceden por la calidad del agua, porque no hay agua potable en la zona, de tal manera que hay que trabajar de manera conjunta. En este caso se están ofreciendo créditos al municipio para que dote de agua potable a la zona, como en todos los otros municipios. Y también cuando se detecta entonces un problema básico de salud, de una enfermedad, estamos trabajando para que esa red sea capaz de resolver el problema o conectarse directamente con el hospital para referir el paciente directamente al Hospital Monte Sinaí, como si fuera un consultorio más del hospital, esos 33 centros de salud que deben mantener a la gente sana y también curarla o derivarla. Pero hay que trabajar mucho con los comités barriales, con las juntas parroquiales, con los municipios, porque la enfermedad en este momento, por ejemplo, que empieza la etapa invernal, se da por la proliferación de mosquitos, se da por la basura que se mantiene regada en los predios baldíos, porque no se está haciendo la fumigación adecuada muchas veces, o porque simplemente la gente no conoce cómo se produce la cría del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Y tienen sus casas, criaderos, botes, recipientes, sin darse cuenta que allí se está produciendo la enfermedad. Entonces es un tema, digamos, integral. Integral, así es. Los dos temas finales de la política es mejorar la gestión, la administración, la eficiencia del uso de recursos. Así como estamos ahorrando en medicamentos y por eso vamos a invertir en más medicamentos con el ahorro, también tenemos que ser eficientes en el gasto, en la gestión, tener buenos gerentes, administradores en los hospitales, en los servicios. Y comprometidos, doctor. Estamos conversando con el doctor José Ruales, ministro de Salud Pública. Doctor, también está con nosotros Luisa María Heredia. Luisa María.
Sí, muy buenos días, ministro, ¿cómo está? Consultarle también y trasladarle un poco, ¿no? Ahí la inquietud de la ciudadanía. Vimos lo que ocurrió el viernes anterior, ¿no? Tras la primera visita que se hizo a inicios de año al Hospital Monte Sinaí. Casi en un corto periodo de tiempo ya pudimos ver nuevamente al presidente allí y atendiendo los requerimientos que en esa primera visita los mismos usuarios de este hospital le hicieron saber. El haber destinado alrededor de 23 millones de dólares, de hecho, para atender las necesidades solo de esta casa de salud. ¿Cuál es la hoja de ruta en ese sentido? ¿Vienen inmediatamente también intervención en otras casas de salud en base también a lo que usted mencionaba? No, por supuesto, nosotros tenemos un plan para intervenir los hospitales de 156 millones de dólares este año, ¿no? Eso significa el mejoramiento, la ampliación, la repotenciación o también la construcción en el caso de hospitales, de nuevos hospitales. Por ejemplo, en Guayaquil estamos trabajando en la ampliación de los servicios en el Hospital Abel Gilbert y el Hospital Francisco Icaza. Hemos reabierto los quirófanos. Habían quirófanos cerrados hace 5 años, los quirófanos de las áreas de emergencia, o de 5 quirófanos funcionaban 2 o 3. Entonces la idea es repotenciar los servicios para que funcionen al 100%, porque ¿qué es lo que ocurría? Como no habían quirófanos o no había el funcionamiento de un servicio, se derivaban a clínicas privadas, ¿no? Hay casos en que eso tiene que hacerse cuando ya supera la capacidad de un servicio o el servicio está completamente lleno, pero no pueden hacerse derivaciones por ineficiencias de los gerentes o los directores, ¿no? Por falta de mantenimiento. Entonces, vamos a trabajar mucho en darle la operatividad a todos los hospitales del país. En el caso del hospital universitario, ustedes habrán visto que hay toda una ala en construcción en gris que no se ha terminado. Vamos a terminar y de construir y equipar para especialmente consulta externa, atención de especialidades, atención de diálisis a pacientes renales, en los diferentes, lo mismo en el Guasmo Sur, en todos los hospitales estamos trabajando en eso. Pero vamos a empezar nuevos hospitales, algunos estamos terminando los diseños, otros empezarán este año, como es el caso del Hospital de Alausí o el de Quinindé o el de Santa Cruz en Galápagos. También con acuerdo con los municipios, por ejemplo, vamos a reconstruir y ampliar totalmente el Hospital Santa Teresita de Santa Rosa y el Hospital de Atacames en Esmeraldas, pero muchas veces no es, como bien decía usted, Washington, no es necesario el trabajar solamente en hospitales, ¿no? Vamos a rehabilitar, reconstruir 50 centros de salud y vamos a dar mantenimiento a alrededor de 600 centros de salud. Y así como vamos a dotar de personal en el Monte Sinaí, vamos a dotar de 2.500 personas, la mayor parte especialistas, médicos, enfermeras, en los hospitales del país. Porque en el gobierno anterior especialmente se eliminaron plazas de médicos, de especialistas, se redujo el personal y tenemos que, debido a la demanda que ya se hace evidente, el seguir incrementando y completando el personal. Incluso todavía tenemos un grupo de personas que por el tema de la ley humanitaria tenemos que darles nombramientos y estamos trabajando en crear esas plazas. En el primer nivel de atención, los centros de salud, que es lo que queremos dar el énfasis, ahí se hace la prevención de las enfermedades. Vamos a contratar 1.800 personas nuevas y aquí vienen otro tipo de personal, especialmente psicólogos y personal de salud mental para implementar, fortalecer el sistema de salud mental comunitaria. Es en el lugar donde captamos, donde manejamos especialmente a los jóvenes que son los que están sufriendo más este problema de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidio.
En ese nivel también vamos a mejorar la atención con nutricionistas, educadores para la salud, personal de enfermería, ¿no? Imagínense en que en el país tenemos una enfermera por cada 2 médicos. En el primer nivel de atención esto debe cambiar, ¿no? Queremos que haya más enfermeras, que se maneje más a las personas sanas, que se les cuide, se las eduque y que siempre además tengamos los especialistas en medicina familiar en el primer nivel para la atención. Entonces, la idea es mejorar integralmente, ¿no? Y las visitas del presidente son una forma de hacer evidente que hay cosas que mejorar, que podemos intervenirlas. En este caso, en el Monte Sinaí, un plan que teníamos para mayor tiempo es una forma de que el señor presidente identifique y, como sucedió, nos asigne recursos adicionales a los que ya estaban en el presupuesto. Y que se acorten los tiempos, ¿no? Para la ejecución de todo esto, se acorten los tiempos para la ejecución de todo esto que usted ha mencionado. Así es. Este es un tema difícil, ¿no? Contratar 1.350 personas para un hospital y ponerlas a funcionar también tiene un problema tanto de demanda como de oferta. Es decir, ¿cuál es el número de profesionales en las especialidades especialmente que tenemos? El país no tiene, hemos tenido algunas dificultades en los hospitales nuevos, en Bahía, en Manta, en Durán, por ejemplo, de ciertas especialidades, ¿no? Como los geriatras, los anestesiólogos, etcétera. Mientras que la oferta en auxiliares de enfermería es muy grande, ¿no? Tuvimos, en el caso de Durán, hasta 20,000 inscripciones para las 700 plazas que sacamos. En Bahía cerca de 12,000, pero la mayor parte son para pocas plazas de personal administrativo, asistentes de oficina, auxiliares de enfermería. Los profesionales de salud tenemos una oferta menor y principalmente los especialistas o los subespecialistas, ¿no? Entonces aspiramos que, dado que ya tenemos una vía de acceso a Monte Sinaí, de que estamos trabajando fuertemente con la policía, el Ministerio del Interior, otras entidades en el Código Plata para dar seguridad al hospital y a la vía. Sin embargo, de eso que tengamos la suficiente oferta de trabajo para poder cumplir con el número de nombramientos que vamos a dar, ¿no? Estamos conversando con el doctor José Ruales, ministro de Salud Pública. Doctor, quisiera expresarle obviamente nuestro apoyo aquí en el informativo, porque en materia de salud es importante la efectiva, la eficiente gestión de parte del gobierno nacional y en este caso de su cartera de salud. Pero quisiera plantearle una inquietud. Si bien es cierto, es muy motivante escuchar que el gobierno, y lo dijo el presidente Guillermo Lasso el viernes anterior, este año va a invertir 3.570 millones de dólares en la salud para los ecuatorianos. Pero en el caso específico del hospital de Monte Sinaí, quiero hacerle un planteamiento de una inquietud. De los 22.8 millones que se le van a destinar a este hospital, veo que la distribución es de 17 millones para personal, para contratar personal, lo cual es positivo, pero luego hablan de 5.5 millones para equipamiento y 300,000 dólares para mantenimiento de la infraestructura. ¿Esa distribución es momentánea? ¿Es porque hoy se necesita más personal que infraestructura y mantenimiento? Sí, ese es solamente el presupuesto incremental, el presupuesto adicional del hospital, ¿no? Ya. O sea, el hospital tiene un presupuesto, no tengo la cifra exacta, pero por decir algo, tiene un presupuesto de 60, de 90 millones de dólares, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que este año a ese presupuesto le sumamos los 17 millones de dólares para el nuevo personal. Esos 17 millones es para contratar los 1.350 personas que ya se llamaron a concurso la semana pasada, que ya están en el proceso de selección, las primeras 700, ¿sí? Y que irán ingresando a partir de marzo
hasta agosto en el primer grupo y desde agosto hasta diciembre el segundo grupo hasta completar el total, ¿no? Doctor, Entonces, en este tema del personal, perdón la interrupción, están incluidos los médicos especialistas, porque también el presidente compartió que se van a incrementar 29, o va a contar el hospital en total con 29 especialistas y 1.398 nuevos trabajadores. ¿Qué especialidades se les va a incorporar o a reforzar? Se van a reforzar especialidades como neonatología, ¿no? Ya. Es decir, no solamente pediatría. Este es un hospital general. Este hospital va a tener las diversas especialidades de cirugía, pero de cirugía general, de ortopedia, de traumatología, de medicina interna, cardiología, endocrinología, etcétera, etcétera, ¿no? No va a tener las subespecialidades que le corresponden al tercer nivel, y en este caso le corresponden a la Abel Gilbert o al Francisco Icaza, subespecialidades pediátricas o quirúrgicas, es decir, no va a tener neurocirugía, o no va a tener trasplante de corazón, o no va a tener ese tipo de cosas más específicas que se manejan en el cuarto nivel. Tenemos que concentrar esos casos generales, de acuerdo, muy claro, doctor. Pero, por ejemplo, vamos a duplicar el número de camas de neonatología para los recién nacidos o de atención obstétrica, porque la población estimada en la zona norte del área de influencia está en 560,000 habitantes, ¿no? Pero así como ustedes habrán escuchado que hay a veces derivaciones de otros hospitales hacia el sector privado, vamos a buscar transferir, si tenemos sobredemanda en los otros hospitales de Guayaquil o de la zona, en lugar de enviarlos a una clínica privada, los vamos a derivar, a transferir al Hospital Monte Sinaí, porque en total, además de las 491 camas, tiene 254 camas adicionales que nosotros no las contamos, que son los puestos de emergencia, las salas de observación, etcétera, etcétera, no las de cuidados intensivos, etcétera. Entonces, todos esos puestos adicionales completan más de 700 puestos entre camas y lugares de atención en el hospital, ¿no? Entonces, qué bueno. El incremento de los 17 millones es el incremento adicional de los 22 o 24 millones que actualmente se está pagando de personal. Quiere decir que el próximo año solo en personal vamos a tener como 40 millones. Los 5.5 millones son equipamiento adicional complementario. El hospital ya está totalmente equipado, pero faltan, una vez que entran, ciertos equipos de diagnóstico específicos para los nuevos especialistas, ¿no? Equipos de endoscopía, equipos de diagnóstico, etcétera. Y para eso hay los 5.5 millones de dólares. Los nuevos especialistas, ¿sí? Y el mantenimiento se refiere a el presupuesto adicional para el gasto, porque solamente pintar el hospital, es un hospital muy grande, tiene un costo de alrededor de $130,000, pero es una inversión muy eficiente. Ustedes saben que eso va a evitar que luego se produzcan daños en la infraestructura y que el tiempo útil del hospital sea mayor. Doctor, sí, seguramente hay muchos otros temas. Yo quisiera agradecerle y nada más remarcar algo que usted lo dijo de manera tangencial. Usted le han ofrecido al municipio de Guayaquil entonces financiamiento para que se desarrolle ahí el abastecimiento de agua potable en la zona Sinaí. ¿Qué respuesta ha habido, doctor? Bueno, eso no está en mi área. Yo he escuchado. Sí, es cierto, otros ministerios. El gabinete ministerial, ¿no? Que hay recursos de la banca pública hacia los municipios, y una de las prioridades que el señor presidente ha planteado, justamente con esta visión de atención integral a la salud, a los servicios básicos, es el financiamiento para agua potable, para alcantarillado, para servicios básicos a los municipios, ¿no? La oferta de los municipios están ahí, los municipios acceden de acuerdo a lo que yo entiendo de su capacidad de endeudamiento, de
el equilibrio de sus propias finanzas y pueden acceder a estos recursos. La mayor parte, como le digo, del problema de salud se da por falta de servicios básicos en las zonas urbano marginales o en las zonas rurales dispersas. Esas son las razones. Por más que pongamos hospitales y centros de salud, van a seguir llegando los niños con diarrea, van a contaminarse con heces fecales, van a generar infecciones intestinales. Y también el tema de la malaria, de lo que no hemos todavía podido conversar. Pero vamos a conversar en el futuro, doctor José Ruales. Gracias por habernos atendido el día de hoy. Con mucho gusto y siempre dispuesto a las órdenes para poder conversar y para poder informar. Muy amable, un abrazo. Vamos a la pausa comercial.